Buenos días, contadores y contadoras de la historia. A estas alturas del canal ya sabemos que cada palabra cuenta una narrativa única, forjada por la fusión de idiomas y las complejidades de la vida cotidiana, desde las raíces de expresiones coloquiales hasta la adopción de términos extranjeros. Este video nos llevará por un viaje por el fascinante mundo del español en México. Hoy, en la historia que no te cuentan, el origen de 10 palabras usadas en México. 1. Firulais. La versión más difundida señala que a mediados del siglo XX, las autoridades fronterizas de los Estados Unidos le pedían a los migrantes mexicanos que en caso de que tuvieran mascotas, estuvieran libres de pulgas. En inglés, free of lice, pero como tantas otras palabras que nacieron del inglés, como chamba, que viene de chamber, o watchman de watchman, esta frase también se deformó hasta quedar castellanizada en firulais. Con el paso del tiempo, la palabra se comenzó a usar para cualquier perro, tuviera o no pulgas, y luego traspasó fronteras, siendo ahora de uso popular en casi todos los países de Latinoamérica. 2. La ya mencionada chamba. Los mexicanos no se van a trabajar, dicen por ahí que se van a chambear. La palabra chamba, según la Real Academia de la Lengua Española, se utiliza para llamar coloquialmente al trabajo o empleo en México, Ecuador y otros países de América Central. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos mandó a sus hombres a la guerra, lo que ocasionó que mujeres y mano de obra mexicana tuvieran la oportunidad de incursionar en la fuerza laboral norteamericana. El acuerdo se llamó Programa Bracero, de 1942 a 1965, y permitió a hombres mexicanos trabajar principalmente en los campos estadounidenses. Al principio, el trabajo para los extranjeros era exclusivamente en el campo de la agricultura. Sin embargo, las oportunidades pudieron ampliarse a la minería y la construcción. Para renovar sus contratos o encontrar uno nuevo, los mexicanos tenían que dirigirse a la Cámara de Comercio o Chamber of Commerce del país norteamericano. Entonces, el nombre de Chamber of Commerce, al ser complicado de pronunciar, díganmelo a mí y recordar, se redujo a la Chamber y después fue conocida por todos los latinos como la chamba, una metamorfosis del lenguaje que se dio gracias a la fusión cultural y soporte económico entre Estados Unidos y México. 3. Jaina. Si eres del norte de México o tienes algún amigo, conocido o familiar por allá, muy seguro que has escuchado de esta parte del país palabras que nunca habías escuchado, dudando incluso de su existencia. Tal es el caso de la palabra jaina, aunque debo decir en Michoacán era muy utilizada anteriormente, la cual tiene un origen bastante interesante y su significado te va a sorprender. Esta palabra se deriva del inglés honey, la cual tiene por significado literal miel, pero esta es utilizada comúnmente por los ciudadanos originarios de Estados Unidos para querer decir cariño, mi vida o mi amor. En la década de los 90 y los 2000, una época en la que la comunidad chicana tuvo mucho auge en la frontera de los Estados Unidos y México, muchos hispanos comenzaron a echar raíces en Estados Unidos. Comenzaron a tomar también costumbres de los estadounidenses, tales como el lenguaje. En un intento por imitar algunas palabras anglosajonas, los chicanos comenzaron a pronunciar la palabra honey de una manera muy marcada y rasposa, en donde se hacía mucho énfasis en el fonema que suena como J, es decir, lo pronunciaban como honey, y más tarde simplemente se cambió a jaina, lo que se volvió un sinónimo de novia o pareja. 4. Carrancear. La palabra carrancear nació entre los mexicanos de principios del siglo XX para definir a los gobernantes que, amparándose en que eran parte del gobierno revolucionario, robaban de manera descarada desde dinero de las arcas públicas hasta objetos de casas y oficinas. Esos funcionarios formaban parte del gobierno de Venustiano Carranza, a quien los ciudadanos guardaban cierto respeto, por lo que se decía que era un presidente que no robaba, pero dejaba robar. Asimismo, en nombre de ese mismo gobierno, las tropas de soldados carrancistas también llegaban a pueblos, haciendas y otros lugares para cometer robos de manera impune. De esta manera, carrancear pronto se convirtió en un sinónimo de robar, el cual todavía es de uso común en algunos lugares y en personas sobre todo de mayor edad que todavía utilizan frases como «Mira, se quiere carrancear ese dinero». 5. Toloache. En el extenso mundo de las plantas medicinales existe un grupo de hierbas que son popularmente conocidas por sus poderes de enamoramiento. Una de ellas es el toloache,
misma que es utilizada como uno de los ingredientes principales para elaborar pócimas de amor. La palabra toloache viene del náhuatl tolbatzin, que significa cara agachada o cabeza mirando al suelo, y los tarahumaras, los coras, los huicholes y los seris consideraban a esta hierba una deidad en su cosmogonía. Entre los huicholes se hablaba de una lucha mitológica entre Quieri, el toloache, y Jicuri, el peyote, este último quien salió victorioso. También se les equiparaba como representantes del sol y de la luna. Por otro lado, los tepehuanes consideraban al toloache como el esposo de la mujer maíz. Sin embargo, tuvo 2 amantes y se le condenó a mantener la cabeza agachada, con la obligación de cumplir los deseos de quien ordenara sus servicios. 6. Mitote. En México usamos el término mitote para referirnos al escándalo, ruido, desorden, relajo o en ocasiones a todo aquello que nos saca de concentración. En realidad, mitotl es una palabra de origen náhuatl para referirse a la fiesta o algarabía. Se utilizó para referirse a una ceremonia de origen prehispánico, en la cual se pide y agradece a las deidades por una abundante lluvia, una buena cosecha y por el bienestar de la comunidad en general. 7. Rascuache. Rascuache es un término de origen mesoamericano, del idioma náhuatl, otra vez, que llevaba originalmente una connotación negativa en México, queriendo expresar una actitud de clase baja, pobre o de mal gusto. Esta definición fue luego reivindicada y redefinida por un movimiento mexicano y chicano, el rascuachismo, movimiento artístico que decide cambiar la C por una Q, el cual transformaba inestabilidades sociales y económicas en un estilo propio y actitud creativa positiva. Por lo general, los artistas que formaban parte del movimiento rascuache empleaban los medios más básicos, sencillos, rápidos o vulgares para crear y lograr las expresiones deseadas, esencialmente creando lo máximo de lo mínimo. Así que ya sabes, si usas este término para discriminar a alguien no tan rápido, pues también le estarías llamando artista. 8. Borracho. Una palabra muy usada pero que nos llega desde el otro lado del mar. En muchas regiones rurales de España, aún hoy, es habitual servir el vino en odres o botas de cuero. En el catalán del siglo XIV y en el castellano del siglo XV, estos odres se llamaron borracha, palabra que según Corominas se habría formado por el cruce de las voces catalanas botella, odre y morratza, redoma. El término borracho podría derivar de morratza, un vocablo catalán que alude a una botella o vasija. Borracho es un adjetivo que califica a la persona que se encuentra embriagada o que alcanza dicho estado con frecuencia. En el contexto histórico, el uso de odres para almacenar y servir bebidas alcohólicas era común en diversas culturas. Esta práctica continuó y la palabra borracho se mantuvo en el léxico español y posteriormente se adoptó en América, incluyendo por supuesto México. Esta palabra revela una interesante conexión cultural y lingüística entre España y México. La palabra ha evolucionado con el tiempo, pero su trasfondo histórico sigue presente en su significado actual. 9. ¿Me das un raite? Raite. Es muy común en esta región. Esto hace referencia a solicitar un aventón, es decir, que alguien nos lleve de un lugar a otro en su coche. Esta palabra proviene del inglés directamente ride, que significa manejar, y que en Estados Unidos también se usa para el mismo propósito. De ahí la palabra se deformó otra vez hasta lo que es hoy. 10. Ancina. Y por favor en esta parte acerquen a todos esos y esas que traen tatuada en el corazón a la RAE y que gustan de corregir cualquier error, porque con esta palabra esto se va a poner muy bueno. Aunque parece un grave error, esta palabra es aprobada por la RAE y su significado es así. Se dice que en el año 1600 los españoles mestizos y criollos para afirmar alguna acción decían ansí, y como siempre ocurre, con el tiempo la palabra fue cambiando y al momento en que los indígenas mexicanos la adoptaron se le agregó el sufijo na, quedando ancina. Desde entonces existe en el diccionario, solo que se ha quedado olvidada como palabra antigua, pero es correcta. Las palabras no solo son símbolos lingüísticos, sino también testigos de la fusión y la transformación cultural a lo largo del tiempo. Cada término encierra en sí mismo una conexión viva con la historia, la diversidad cultural y la creatividad que caracteriza a México. En cada expresión se revela la narrativa de un país que continúa escribiendo su historia a través del lenguaje.
Yo soy Fernando Magaña y si ya has llegado hasta aquí y te ha gustado el video, por favor deja tu like, suscríbete si no lo has hecho, comparte, que aquí nos vemos en la próxima.